cuarto tomo. El microcosmos como organismo. En este inciso se va a exponer el concepto orgánico del microcosmos y se va a estudiar su función general desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea. Tal dilucidación permitirá definir conceptos tan importantes como el de chakra o logos kundalini, los cuales han sido objeto en Occidente de las técnicas de desinformación y cambio de significado por parte de la sinarquía. A. Relación jerárquica entre microcosmos y los entes externos. El aspecto logos del demiurgo, Sun Tzu Vox, designa todo ente individual y todo ente existe individualmente porque su impulso evolutivo recibe la terminación formal de la matriz esencial de su designio. Esto ha sido demostrado en incisos anteriores. Sin embargo, es necesario efectuar una importante distinción cuando el ente individual recibe el designio Pasu, es decir, cuando el ente es un microcosmos. En este caso el aspecto logos debe manifestarse de manera más eficaz, según quedará demostrado en los artículos siguientes. Cabe adelantar, por ahora, que el aspecto logos no solo designa e individualiza al microcosmos, con lo cual éste inicia un proceso evolutivo que apunta hacia la finalidad entelequial, sino que también actúa para controlar que tal proceso no se desvíe de su finalidad. Este acto de control, como es obvio, debe ejercerse durante todo el tiempo que insuma el proceso, es decir, durante toda la vida orgánica del microcosmos. En esto se diferencia esencialmente el microcosmos de cualquier otra clase de ente externo. Todo ente externo, salvo el microcosmos, ha sido designado solo una vez por el aspecto logos, permaneciendo desde entonces fijado en la evolución específica que le impone su plan. Tal diferencia implica una superioridad jerárquica del microcosmos frente a cualquier otra clase de entes externos, superioridad que será fundamentada en los 9 comentarios siguientes. En base a argumentos ya vistos, pondremos en orden 4 conceptos conocidos. Macrocosmos, microcosmos, ente externo y ente interno. Primero, el macrocosmos o universo material, desde el punto de vista estructural, está integrado por entes externos. Tales entes pueden consistir tanto en simples átomos gravis individualizados como en complejos microcosmos. Segundo, lo que determina el carácter de los entes externos, esto es, el principio de individuación, radica en el designio particular de cada uno. Tercero, el macrocosmos contiene a todo ente externo existente y todo ente externo se diferencia y caracteriza por su designio particular. Cuarto, el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, vale decir, es su copia invertida. Mas, en tanto que ente externo, el microcosmos existe por la proposición óntica de un designio Pasu cuyo proyecto refleja el plan del macrocosmos. Quinto, el designio Pasu es el mayor designio de designio existente, es decir, es un designio cuyo plan abarca los planes de todos los designios existentes. El designio de todo ente externo que no sea un microcosmos está contenido en el designio Pasu, o sea, en el designio del microcosmos. Sexto, los planes de los entes externos que componen el designio Pasu conforman a los entes internos del microcosmos. De esta manera, todo ente interno presenta homología estructural con entes externos correspondientes del macrocosmos. Séptimo, en síntesis, el microcosmos refleja al macrocosmos, y sus entes internos reflejan a los entes externos del macrocosmos que no son, a su vez, microcosmos. Se puede considerar, pues, que tanto macrocosmos como microcosmos son estructuras máximas, globales, que contienen e integran a los entes externos e internos como miembros respectivos, aunque en el caso del microcosmos este también integra el macrocosmos en su carácter extremo de ente externo. Octavo, se distingue así, claramente, que el designio Pasu está en relación jerárquica superior con cualquier otro designio de ente externo porque contiene a todos los designios no microcósmicos como planes de sus entes internos. Noveno. A partir de aquí, vamos a oponer el concepto de microcosmos con el de ente externo, salvo que se aclare expresamente que tal ente externo es también un microcosmos. En caso contrario deberá suponerse sin más que el microcosmos es jerárquicamente superior, en virtud de la complejidad de su designio, a todo ente externo. B. El principio plasmador microcósmico o logos kundalini. En estos 9 comentarios hemos demostrado que el designio Pasu del ente exterior microcosmos es jerárquicamente superior al designio de cualquier otro ente externo que no sea un microcosmos.
Esta distinción jerárquica por el designio entre el microcosmos y los restantes entes externos adquiere importancia fundamental cuando se asciende hasta su causalidad, esto es, hasta la vox designadora del aspecto logos. Desde el punto de vista de la causa del designio, es decir, la vox del demiurgo, el microcosmos presenta, en efecto, una diferencia esencial con respecto a todo ente externo. El principio plasmador. Con otras palabras, los entes externos son solo entes plasmados por su designio particular, el cual ha sido propuesto una vez por el aspecto logos al concederles la existencia individual. El microcosmos es también un ente plasmado, en tanto que ente externo, pero dispone asimismo, en tanto que reflejo del macrocosmos, de un principio plasmador activo. Este principio único, que solo el microcosmos posee entre todos los entes externos, es una réplica del poder plasmador de la vox del demiurgo a la que la sabiduría hiperbórea denomina logos microcósmico Kundalini. Pero antes de referirnos al principio plasmador microcósmico, hemos de comprender con más detalle la plasmación fija de los entes externos. Todo ente externo individual puede definirse como la plasmación fija que el designio particular determina en la naturaleza material de un átomo gravis. Como sabemos, la potencia formativa del arquetipo universal, manifestada materialmente en un átomo gravis, es determinada por el designio particular para dar existencia individual al ente específico. Pero, como hay igualdad de especie e identidad de designio, resulta que, en realidad, lo que determina formalmente al ente externo es una matriz arquetípica de la serie formativa en que consiste el plan del designio, es decir, la matriz esencial. Esta matriz ha sido supuesta en el ente por la vox designadora y constituye su principio de individuación. La matriz esencial pone término individual a la potencia formativa universal del arquetipo, determinando que el ente se conforme según su plan. Pues bien, esta conformación individual que ejerce la matriz esencial sobre la naturaleza universal del ente es la plasmación propiamente dicha. En una entidad de substancia material plástica, la matriz esencial plasma su forma individual y determina estructuralmente el curso del proceso evolutivo del ente externo. Yendo más al fondo de la cuestión, considerando a la matriz esencial como una capacidad estructural, podemos afirmar que todo ente externo ha sido plasmado por su designio particular y conformado por la capacidad estructural de la matriz esencial. Pero esta capacidad estructural es autosuficiente para mantener un registro permanente del plan en el cual consiste, que no es otra cosa que el plan del ente externo al que conforma. Por eso la capacidad de la matriz esencial es plasmadora. Porque, habiendo sido supuesta una vez por la vox del aspecto logos, se sostiene a sí misma como registro óntico del ente externo de modo permanente y fijo. La capacidad del registro óntico de la matriz esencial es fija, y de allí la definición de ente externo de la cual partimos. Es la plasmación fija que el designio particular determina en la naturaleza material de un átomo gravis para conformar un ente individual. Los entes externos son, pues, plasmados una sola vez por su designio particular y nada hay en ellos que posibilite por sí mismo algún tipo de cambio esencial. Una vez plasmada, la forma de los entes externos se ajustará evolutivamente a la capacidad fija de la matriz esencial. No existe en ellos ningún principio que les permita apartarse por sí mismos del plan esencial registrado. Una mutación semejante solo podría ocurrir, desde luego, por una intervención anormal del demiurgo, es decir, por su segunda intención. Pero en todo caso normal el ente externo es siempre el producto de una plasmación fija. Y ahora podrá comprenderse que el caso es completamente distinto cuando el ente externo ha sido plasmado con el designio pasu, es decir, con el designio de jerarquía extrema cuya capacidad estructural conforma al microcosmos óntico. Porque, a diferencia de los entes externos cuya plasmación es fija, e inmutable por sí misma, el microcosmos dispone de un principio plasmador activo que, no solo es quien ha plasmado la estructura microcósmica, sino quien tiene poder para reproducir por sí mismo esta plasmación, es decir, para recrear el plan registrado tantas veces como fuese necesario. Pero este principio plasmador activo, el logos Kundalini, no se encuentra presente en el microcosmos para posibilitar un apartamiento esencial del plan designado, sino todo lo contrario. Como se infiere de lo dicho, lo que el logos Kundalini hace por sí mismo es asegurar que no ocurra un apartamiento del plan designado, reproduciéndolo tantas veces como fuese necesario para conformar esencialmente al microcosmos.
Esto quiere decir que el principio plasmador cumple una misión específica en el microcosmos. C. La misión del Logos Kundalini. Habría que preguntar, entonces, ¿cuál es la misión que debe cumplir el Logos Kundalini, el principio plasmador del microcosmos? Respuesta. La misión del Logos Kundalini consiste en controlar la función general orgánica del microcosmos. Aun cuando el concepto de función general orgánica será definido más adelante, podemos adelantar aquí que la función general tiende hacia la entelequia manu, es decir, hacia la autonomía óntica. Resulta claro así que la misión de Kundalini consiste en asegurar el cumplimiento del objetivo microcósmico de la finalidad controlando el proceso evolutivo. El apartamiento del plan designado, o una desviación del objetivo microcósmico de la finalidad, bastarán para causar la intervención activa del principio plasmador, quien intentará corregir de inmediato la falla operando sobre las matrices funcionales del designio. Para comprender esta operación con la que el Logos Kundalini concreta su misión, hay que relacionar previamente a las matrices funcionales del designio Pasu con los chakras, que hemos mencionado en el artículo anterior. En efecto, para la sabiduría hiperbórea, las tapasignos fijas de los sectores innatos del registro óntico del Pasu, es decir, los chakras, son matrices funcionales del designio Pasu cuya estructura consiste en esquemas de sí mismo anteriores. La misión del Logos Kundalini requiere operar sobre las matrices funcionales del designio Pasu para encauzar la evolución microcósmica, pero esto significa, según vemos, operar sobre los chakras pues estos y aquellos son una y la misma cosa. Es claro así que solo una definición estructural del concepto chakra nos permitirá comprender con precisión la misión del Logos Kundalini. D. Definición estructural del concepto de chakra. Una definición estructural del concepto chakra solo puede adquirir significado pleno en un contexto orgánico. De allí debe partir la explicación de la descripción orgánica del microcosmos. Es necesario, para ello, considerar a los entes internos del microcosmos como órganos y definir al microcosmos como una estructura orgánica que los integra en su función general. Esto es, una estructura viva, tal como el microcosmos, se compone de miembros interrelacionados entre sí mediante enlaces energéticos, o materiales, de todo tipo. Empero, atendiendo a su función general, puede afirmarse que la estructura microcósmica constituye un organismo, cuyos miembros son órganos funcionalmente determinados. En este sentido, la función particular, o característica, de cada órgano contribuye o se integra a los fines de la función general del organismo. Por eso en un organismo la función general determina la función de cada órgano particular y todas las funciones particulares están integradas en la función general. Ahora bien, toda función tiende hacia una finalidad, hacia una posición final o valor límite que determina por anticipado la dirección de su movimiento. En el caso de la función general del organismo microcósmico, esta finalidad no puede ser otra más que la entelequia manu. De aquí la afirmación de que la función general del organismo microcósmico tiende hacia la entelequia manu. Evidentemente tal función general es la misma ley que hemos venido denominando función continua del progreso evolutivo y cuya representación gráfica es la curva hélix de la figura 56. Solo nos falta agregar que los órganos, aun cuando se hallan funcionalmente compenetrados en el organismo, son en realidad entes internos del microcosmos. Vale, pues, para ellos la definición dada en el comentario sexto. Los planes de los entes externos que componen el designio Pasu conforman a los entes internos del microcosmos. De esta manera todo ente interno presenta homología estructural con entes externos correspondientes del macrocosmos. Si los órganos son entes internos del microcosmos, conformados por planes de entes externos contenidos en el designio Pasu, cabe indagar cómo determinan estos planes la función particular de los órganos, de tal modo que la misma se integre en la función general orgánica, y, más concretamente cómo operan estos planes para conformar a los órganos, dónde radica su actividad. Vamos a responder a estas cuestiones paso a paso. Todo se hará claro en cuanto consideremos que los entes internos del microcosmos, en tanto que órganos, contienen cada uno un sector innato del registro óntico del Pasu. Resulta fácil, entonces, comprender que es el plan registrado en tales sectores el que conforma al órgano y determina su función. Con más detalle, en los sectores innatos se hallan registrados los esquemas de sí mismo anteriores.
Estos esquemas contribuyen desde la complexión del alma a perfeccionar el microcosmos viviente. Para ejemplificar esta contribución podemos considerar que cada órgano, o elemento orgánico de la estructura microcósmica, está funcionalmente determinado por un esquema innato. Cada glándula endocrina, por ejemplo, está prefigurada en su sector innato por un esquema anterior que la conforma y regula funcionalmente. Es evidente que cada esquema de la superserie, para prestar semejante utilidad, ha de estar perfectamente codificado como plan especial del designio PASU e integrado armónicamente en su estructura. Y de la diversidad de planes, correspondientes a esquemas innatos de órganos, procede la enorme cantidad de sectores innatos en que se divide el registro óntico del PASU. Hay que advertir que cada sector innato, uno por cada órgano, lleva un tapasigno fija o chakra, lo que debe dar una idea de que los mismos se cuentan por millones en el microcosmos. Sin embargo, no todos son funcionalmente equivalentes ni tienen la misma importancia en la composición de la estructura microcósmica. Universalmente, y la sabiduría hiperbórea coincide con ello, se ha convenido en señalar como los más importantes, desde el punto de vista del objetivo microcósmico de la finalidad, a 7 chakras. Justamente, aquellos que son tapasignos de los sectores innatos radicados en las glándulas endocrinas o glándulas de secreción interna. Los nombres de estos chakras se darán más adelante, en el inciso Posibilidades de la vía tántrica, donde se explicará también por qué el virya despierto no deberá jamás provocar la actividad del logos kundalini por medio de la yoga. A estos 7 chakras nos vamos a referir ahora para explicar concretamente la función del principio plasmador, pero las conclusiones expuestas pueden aplicarse sin inconveniente para interpretar la intervención del logos kundalini en cualquier sector innato del registro óntico del PASU. Pero, antes de entrar en el tema de los chakras orgánicos, conviene aclarar el alcance de la definición anterior. Aun cuando los sectores innatos hayan sido definidos como contenidos orgánicos, es decir, como registros radicados en los órganos, tal afirmación no debe ser interpretada en el sentido excesivamente literal. Esta aclaración tiene como objeto evitar la creencia ingenua de que bastaría, por ejemplo, con remover un órgano para eliminar el sector innato radicado, o contenido, en él. La verdad, en cambio, es completamente opuesta. La eliminación de un órgano no afecta en absoluto al sector innato que lo conforma. ¿Por qué? Respuesta. Porque el sector innato, cuyo registro plasma al órgano, se halla en realidad plasmado en el alma del PASU, en su cuerpo doble astral. El plan registrado, la matriz funcional del órgano, es lo que está supuesto en el órgano como término de su entidad, lo que radica en él y subsiste como fundamento de su existencia individual. Pero el sector innato, cuyo registro consiste en dicho plan, se halla fundado a su vez en la complexión del alma, recibiendo de ella su base metafísica. Teniendo en cuenta esta aclaración, consideremos ahora un chakra particular. Por ejemplo el llamado ajna cuyo sector innato se encuentra radicado en la glándula hipófisis. El razonamiento que hay que hacer es el siguiente. En el sector innato de la glándula hipófisis existe el registro de un esquema anterior cuyo plan consiste en el proyecto de una glándula hipófisis experimental, es decir, un esquema hereditario proyectado experimentalmente por selección filogenética a partir del principio de la metempsicosis progresiva. La glándula hipófisis real del PASU se conforma en base a dicho esquema hereditario registrado en el sector innato. Para que ello ocurra el esquema hereditario de la glándula hipófisis ha de estar supuesto en la entidad glandular para poner término individual a su naturaleza universal arquetípica. La conformación de la glándula real es, entonces, el efecto de la plasmación que le impone, el esquema hereditario. El esquema hereditario opera así como una matriz plasmadora de la serie formativa del designio, más que clase de matriz. No una matriz esencial porque esta es la única en cada designio y en el caso del designio PASU su capacidad es tal que contiene y determina a todo el microcosmos. Respuesta. El esquema hereditario de la glándula hipófisis, así como cualquiera semejante, es una matriz funcional del designio PASU. Pero toda matriz funcional es un plan contenido en el designio caracol o en el designio serpiente, los cuales se hallan relacionados entre sí jerárquicamente. Según vimos en F página 427.
La sabiduría hiperbórea, en efecto, afirma que el designio caracol, y el designio serpiente que le está subordinado, ocupa una posición sobresaliente dentro del designio pasú porque en tal designio subyace el principio del movimiento energético, de cualquier naturaleza que éste sea. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta. Que el movimiento de la energía siempre sigue una ley formal cuya descripción corresponde con alguna matriz arquetípica del designio caracol. A las matrices arquetípicas del designio caracol que determinan la forma del movimiento energético, psíquico o vital, calorífico, eléctrico, químico, hidráulico, mecánico, etc., la sabiduría hiperbórea las denomina matrices funcionales. Comprobamos, pues, que el esquema hereditario que plasma la glándula real es una matriz funcional del designio caracol, el cual está contenido en el designio de máxima extensión que existe, esto es, el designio pasú. Podemos entender ahora la definición ya adelantada. Los chakras son matrices funcionales del designio pasú cuya estructura consiste en esquemas de sí mismo anteriores. Pero los chakras son tapasignos fijas, es decir, imágenes fijas, que sellan los sectores innatos del registro óntico del pasú. ¿Qué significan estas imágenes que se destacan nítidamente sobre los sectores innatos y, por consiguiente, sobre la pantalla óntica de los órganos? Respuesta. En primer lugar, las tapasignos son fijas porque los órganos son entes internos, es decir, entes plasmados permanentemente por el registro de la matriz funcional. En segundo lugar, hay que considerar a la imagen fija de la tapasigno chakra como una representación sémica del esquema hereditario registrado. La imagen del chakra es un símbolo que prefigura a la estructura del esquema hereditario y, con todo rigor, puede afirmarse que tal imagen expresa simbólicamente la capacidad del sector innato. En resumen, en el sector innato de la glándula hipófisis real, se encuentra registrado un esquema hereditario, el plan de una glándula hipófisis, en base al cual aquella se conforma y adquiere identidad orgánica. El esquema hereditario no solo conforma al órgano, sino que determina su función particular. Ello ocurre porque el esquema hereditario es, también, una matriz funcional, es decir, una matriz arquetípica del designio caracol, el cual rige todas las leyes formales de la energía micro o macrocósmica. Sobre la glándula hipófisis real, en su pantalla óntica, se distingue una imagen fija o tapasigno del sector innato. Es el chakra ajna, que representa sémicamente al esquema hereditario registrado, a la capacidad del registro. Basta con extender esta explicación a cualquier órgano microcósmico para comprender la función de otros chakras, pues ninguno difiere demasiado en lo esencial de lo que aquí se ha expuesto. Y con esto queda completada la definición estructural del concepto de chakra, a la cual hemos comprendido en un contexto orgánico. El principio plasmador radica en el germen microcósmico. Como ya disponemos de la definición estructural del concepto de chakra, podemos retomar el tema del principio plasmador del microcosmos y profundizar sobre la misión del Logos Kundalini. Tal misión consiste, según vimos, en controlar la función general orgánica del microcosmos, y la misma es cumplida por el Logos Kundalini durante toda la vida del pasú. Sin embargo, para comprenderla con facilidad, es conveniente comenzar por el origen y referirnos a la actividad del principio plasmador durante la organización misma del organismo microcósmico. Si partimos del origen biológico del pasú, es decir, del germen microcósmico, podemos entonces completar la definición del principio plasmador y comprender mejor su misión posterior de controlar la función general orgánica. Más que es, metafísicamente, un germen microcósmico. Respuesta. Un átomo gravis impulsado a evolucionar por el arquetipo Manu e individualizado por el designio pasú, ver figura 56. Sin repetir todo lo visto anteriormente, podemos definir la generación de un germen microcósmico como el inicio de un ciclo vital de la superserie óntico-temporal en que se desarrolla la evolución de la mónada. El despliegue del germen en este ciclo vital, vale decir, su crecimiento y maduración, dará por resultado un nuevo esquema de sí mismo, es decir, un nuevo miembro de la superserie que será conservado en un sector innato de la complexión del alma. Pero el alma del pasú, en el cual está registrada la superserie, es solo el término material de la mónada evolutiva.
En el extremo físico del proceso evolutivo, la mónada se manifiesta como un átomo gravis individualizado y altamente evolucionado, que es el alma del Pasú. Comienza cada nuevo ciclo vital de su evolución como germen microcósmico, siendo para ello plasmado por el aspecto logos con el designio Pasú. Empero, salvo el ente microcosmos, todo otro ente exterior plasmado por el aspecto logos se mantiene fijo en su conformación, aun cuando evolucione, pues todos sus cambios se ajustan a la capacidad de la matriz esencial supuesta, es decir, a la capacidad del registro óntico que conserva el plan del designio particular. El ente exterior ha sido plasmado una sola vez con su designio y esta determinación es suficiente para asegurar su existencia individual permanente. Pero la situación cambia esencialmente cuando el aspecto logos plasma al átomo gravis con el designio Pasú. En tal caso no se produce un simple ente externo, con una determinación evolutiva fijada a priori por el plan del designio, sino un germen microcósmico dotado de un principio plasmador activo. Vamos a ver ahora qué significa esta diferencia. Ante todo, hay que imaginar lo que ocurre cuando el aspecto logos propone el designio Pasú en el átomo gravis. El átomo gravis resulta envuelto en una burbuja o globo cuya capacidad es la de la matriz fonética del designio. La sabiduría hiperbórea denomina globo de Akasa a la envoltura del átomo germinal, aunque también recibe otros nombres más o menos adecuados. Huevo germinal, concha valvar, arca del logos, etc. La matriz fonética es, desde luego, una matriz funcional del designio caracol y el secreto de su forma y estructura constituye desde antiguo una clave de la cábala acústica. En el designio Pasú, esta matriz funcional ocupa el puesto central del plan, en el sentido de que es la primera que se manifiesta físicamente. Alegóricamente, puede suponerse que la matriz fonética constituye el centro de la capacidad de la matriz esencial. Su función, es decir, su ley, es la primera que actúa en el plano material para dar nacimiento al germen humano. La matriz fonética es el extremo principal del principio de individuación del designio Pasú. Solo a partir de la formación globular que la matriz fonética impone al átomo gravis, comienza realmente el proceso evolutivo del germen microcósmico cuyo crecimiento y maduración darán por resultado el Pasú óntico, el individuo humano. La forma de la matriz fonética, el globo de Akasa, es, pues, la primera plasmación material que el designio Pasú determina en el átomo gravis, el cual, desde entonces, se transforma en un átomo germinal humano, en un germen microcósmico. Y en esta primera plasmación del designio Pasú reside, justamente, lo que diferencia al microcosmos de cualquier otro ente externo. Porque la plasmación del globo de Akasa encierra en sí mismo el principio plasmador. Es como si el aspecto logos, al plasmar el designio Pasú, dejase a su vox contenida por el globo de Akasa. Dentro del globo subsiste entonces el logos kundalini, el principio plasmador del microcosmos, el verbo del demiurgo. El átomo germinal consiste, así, en un átomo gravis, con su punto indiscernible donde subyace el ser en sí del arquetipo Manu, encubierto por un globo de Akasa, vale decir, plasmado por la forma de la matriz fonética. Pero el contenido del globo, aquello que no es el átomo gravis pero que se encuentra comprendido por los límites de la matriz fonética, es el logos kundalini, una réplica microcósmica del verbo del demiurgo. Por eso la vox de logos kundalini es un principio plasmador de microcosmos, análogo a la vox del aspecto logos, cuyo poder plasmador de entes externos ya hemos estudiado. ¿Mas qué plasma el logos kundalini? Respuesta: la totalidad del microcosmos. Salvo el principio del átomo germinal, el globo de Akasa, que ha sido plasmado por el aspecto logos, el logos kundalini es quien plasma el plan del designio Pasú, quien lo concreta en toda la integridad funcional de sus órganos. El aspecto logos, como vimos, solo plasma el centro de la matriz fonética, es decir, el centro de la capacidad de solo una entre miles de millones de matrices arquetípicas de las que consta el designio Pasú. Pero desde ese centro, en el cual ha quedado contenido un verbo, un principio plasmador activo, continúa la plasmación del plan del designio Pasú, plasmación que se efectúa sobre el globo de Akasa, es decir, exteriormente, porque su potencia conformadora opera desde adentro hacia afuera del globo de Akasa. Para comprender esta acción del logos kundalini hay que imaginar al principio plasmador como una fuerza vibratoria cuyas ondas se transmiten a través del globo transportando la información del plan. Con otros términos, y sin desdeñar las figuras alegóricas,
El sonido del logos atraviesa la delgada membrana del huevo germinal. Cada palabra, pronunciada rítmicamente, tiene el poder de plasmar una forma fuera del huevo. En verdad, cada palabra es una matriz funcional del designio Pasu. Por eso, palabra tras palabra, el logos Kundalini va leyendo el plan del designio y lo va plasmando afuera, concretándolo en su integridad orgánica. Esta lectura la realiza directamente de la complexión anímica donde está registrado el plan del designio, es decir, del átomo gravis interior al huevo. Tal átomo no es más que la expresión física de la mónada evolutiva del Pasu y, en su complexión, se halla grabada la superserie óntico-temporal de esquemas anteriores. Así, por el poder creador del verbo, se estructura el microcosmos en torno al huevo original. El huevo, el globo de Akasa, es lo primero plasmado y el principio plasmador del microcosmos. El globo de Akasa es el fundamento metafísico del organismo microcósmico. Y el principio plasmador activo es quien conforma todo órgano, ajustándolo al plan particular registrado en su sector innato y posibilitando su existencia individual como ente interno. A medida que la plasmación se va haciendo cada vez más exterior al globo de Akasa, los entes internos que se organizan van ocupando más espacio y, con ello, van incorporando más materia gravis en la composición. El poder plasmador del logos Kundalini hace corresponder a cada palabra, o sector innato, un órgano. Pero los sectores innatos están registrados en la complexión del alma, en tanto que los órganos se producen con nueva materia gravis sobre aquellos. Vale decir, que el poder del logos Kundalini va construyendo un cuerpo sobre otro, un organismo material sobre una entidad anímica. De aquí que la entidad anímica sea considerada como un cuerpo doble del organismo microcósmico. Cada órgano corresponde a un sector innato del cuerpo doble y, por eso, se afirma que el cuerpo doble anima a todo órgano microcósmico, concediéndole su particular vitalidad. En el caso del órgano cerebral, tal animación adquiere una característica especial por cuanto la estructura neurofisiológica permite la manifestación del alma bajo la forma de sujeto anímico racional o razón. Finalmente, cuando el germen microcósmico se desarrolla orgánicamente en toda su integridad, el sujeto anímico opera en la estructura psíquica y construye la estructura cultural y el esquema de sí mismo en la forma ya estudiada. Solo cabe agregar que el globo de Akasa, fundamento metafísico del microcosmos, permanece como tal durante todo el desarrollo del ciclo vital. A medida que el organismo microcósmico se estructura sobre su base, el globo de Akasa va ocupando un lugar cada vez más interno. Por eso, en cualquier momento del ciclo vital, el globo puede ser localizado en el interior del microcosmos, en un sitio cercano al sector innato del Muladhara Chakra, es decir, a la altura del hueso sacro de la columna vertebral. Por ese carácter de permanente interioridad que presenta el globo de Akasa es que la sabiduría hiperbórea lo califica, también, de núcleo fonético del germen microcósmico. El núcleo fonético, desde luego, tiene la capacidad de la matriz fonética. Empleando tal calificación, se arriba a definiciones semejantes. El germen microcósmico posee un núcleo fonético en el cual reside el principio plasmador. Si el germen se desarrolla, el núcleo permanece inmutable durante todo el proceso cíclico, asegurando incluso, por causa de su misión, que el proceso de este desarrollo se ajuste a la función general del organismo microcósmico. Sin embargo, el núcleo puede ser anormalmente alterado por las prácticas de yoga. El núcleo fonético, el globo de Akasa, no es, pues, inalterable. Solo permanece así durante el ciclo vital del germen microcósmico. Empero, es una realidad que el huevo puede ser roto y que el poder del logos Kundalini puede ser liberado dentro de la capacidad del organismo microcósmico. Esta alteración del núcleo fonético, esta ruptura del nuevo germinal, constituye sin dudas un grave error estratégico para el virya despierto, salvo que la misma se realice según las técnicas tántricas hiperbóreas, tal como se demuestra en el artículo N y en el inciso posibilidades de la vía tántrica. No hay que insistir, por último, en que el germen microcósmico, tal cual ha sido descrito aquí, es metafísicamente análogo al macrocosmos. El plan del germen, contenido en el designio Pasu, es una réplica del plan del macrocosmos. Particularmente notable, en esta analogía, es la correspondencia entre el huevo germinal del germen microcósmico, donde se halla contenido el logos Kundalini, y el huevo primordial macrocósmico.
Así como la producción de un microcosmos es obra del Logos Kundalini operando desde el huevo germinal, así también la producción del macrocosmos es obra de la Vox del Uno operando desde el huevo primordial. F. La función general orgánica. Hasta aquí se ha descrito el aspecto generador del Logos Kundalini, su actividad primordial como principio plasmador y productor del organismo microcósmico. El siguiente paso que nos proponemos es el de estudiar la misión posterior del Logos Kundalini, la cual consiste, según vimos, en controlar la función general orgánica del microcosmos. Sin embargo, aún no estamos preparados para dar ese paso. Como sabemos, el Logos Kundalini produce el organismo microcósmico con el poder plasmador de su Vox, plasmando el designio Pasu en la región exterior del globo de Akasa, pero ejerciendo dicho poder desde el interior del globo de Akasa. Sobre este globo, que es su soporte esencial, crece y madura el germen humano, desarrollando la estructura orgánica microcósmica según su función general. Antes de explicar de qué manera cuida el Logos Kundalini que el desarrollo del germen no sea parte de la función general, debemos asegurarnos de que se ha comprendido con claridad este concepto. Todo germen microcósmico se desarrolla completamente durante un ciclo vital. En el periodo de tal ciclo, el alma evoluciona de acuerdo a la función continua del progreso evolutivo cuya representación gráfica es la curva hélix de la figura 56. En cada momento del desarrollo, es decir, en cada punto de la curva hélix, el germen ha alcanzado un grado evolutivo y presenta una forma individual. Por eso, en la figura 63, y para el ejemplo particular de un caballo evolutivo, se ha mostrado que a cada punto de la función continua corresponde una forma individual, todas las cuales forman una serie óptico-temporal. Del mismo modo, podemos imaginar ahora que, sobre la curva hélix de la figura 56, existe una serie de formas individuales, cada una de las cuales corresponde a un grado de desarrollo del germen microcósmico. Esta serie óptico-temporal completa, es decir, desde la plasmación del globo de Akasa hasta la desintegración orgánica, tiene la duración de un ciclo vital. Aplicando conceptos ya estudiados, ha de ser claro lo siguiente. El conjunto de todas las formas individuales de la serie óptico-temporal del Pasu, durante un ciclo vital, se denomina esquema de sí mismo. Ahora bien, el alma no se limita a evolucionar durante un ciclo vital, y a desarrollar un esquema de sí mismo, sino que su experiencia se extiende a incontables ciclos vitales. En esa pluralidad de vidas el alma va ensayando y seleccionando todas las estructuras orgánicas que le permitirán perfeccionar el microcosmos y cumplir el objetivo final de concretar su entelequia. Como el movimiento anímico siempre obedece a la función continua, y como en cada ciclo vital se desarrolla un esquema de sí mismo particular, resulta que la función continua considerada en su máxima extensión revela una superserie óptico-temporal, es decir, una superserie de esquemas de sí mismo, como expresión concreta del progreso evolutivo. Todos los esquemas de la superserie se incorporan al alma tras cada ciclo vital y se conservan permanentemente en ella codificados por el designio Pasu, es decir, contenidos en la capacidad de las matrices arquetípicas. Pero cuando el alma anima el despliegue de un germen microcósmico, cada uno de tales esquemas ocupa un sector innato del registro óptico y subsiste como fundamento esencial de las funciones particulares de los órganos. Sin embargo, esta distribución no significa la descomposición de la superserie. Con otras palabras, el hecho de que los esquemas anteriores estén distribuidos espacialmente, es decir, cada uno en su sector innato y distanciados entre sí, no implica su desconexión en tanto miembros de la superserie. Por el contrario, aun cuando aparezcan distribuidos bajo todos los órganos del organismo microcósmico, los esquemas registrados permanecen siempre unidos en la función continua del progreso evolutivo, en la curva hélix. En verdad, todos los sectores innatos, cuyos esquemas determinan la función particular de los órganos, están unidos en la función continua del progreso evolutivo del alma, es decir, en la función con que se despliega el germen microcósmico en su totalidad. Por este carácter global, es que a la función continua se la denomina, también, función general del organismo microcósmico. Empleando el concepto del significado como camino, podemos expresar alegóricamente esta importante conclusión. Existe en el organismo microcósmico un camino en espiral que vincula entre sí a todos los sectores innatos del registro óptico, es decir, a todos los chakras.
Cuando estudiamos el registro óntico, ya habíamos observado que el hilo de conciencia permite a la facultad de registrar del aspecto logos inferir los contenidos de cualquier sector. Ahora comprendemos al hilo de conciencia, hilo de significado continuo, como si fuese un camino que pasa por todos los sectores innatos. Pero el hilo de conciencia es solo uno para cada alma y, alegóricamente, en otro inciso ya lo habíamos denominado camino hélix, aunque consideramos particularmente el tramo que pasa por la estructura psíquica. Resulta así que el camino que vincula a los sectores innatos, a los chakras, es el camino de hélix considerado en su máxima extensión, o sea, más allá de la estructura psíquica. Al tramo del camino de hélix que pasa por los sectores innatos y conecta los distintos chakras entre sí, la sabiduría hiperbórea lo denomina canal hélix. No obstante ser claro a qué nos referimos al hablar de canal hélix, conviene advertir aquí sobre un error muy frecuente en el esoterismo sinárquico. Nos referimos a las teorías o sistemas que hablan de canales o nadis, es decir, que afirman la existencia de una pluralidad de vías que conectan a los centros o vórtices entre sí. Contra tales teorías la sabiduría hiperbórea afirma que se hallan fundadas sobre errores nociológicos. No existe una pluralidad de canales astrales o energéticos, sino un solo canal hélix, un solo camino hélix, una sola función general. El error procede de la imposibilidad que los viryas perdidos tienen para aprender a la superserie óntico-temporal en toda su extensión evolutiva. Lo corriente es que una falta de perspectiva metafísica cause la impresión de que los centros o chakras se hallan vinculados a una maraña de canales. Se cree entonces estar frente a una especie de estructura astral, una estructura en la cual los chakras serían nudos y los canales, o nadis, los enlaces. Ni que decir que esta creencia constituye un disparate. Una cosa es la estructura orgánica microcósmica y otra muy diferente el alma o cuerpo doble. El alma no es una estructura sino una mónada manifestada en el plano material, es decir, una materia plástica en la cual está plasmada su historia natural como superserie óntico-temporal de esquemas. Solo el defecto de observar la historia anímica, o el registro óntico, aquejado de daltonismo nociológico explica la confusión estructural, la creencia de que el alma pueda consistir en una red de canales de energía, análogamente a un mero organismo material.